Hola, muy buenas noches, maestras, maestros. Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio. Les envío un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren. Y en este video, maestros, les traigo el análisis y la revisión del tema 3 del Consejo Técnico Escolar Extraordinario que se está realizando de la semana del 17 al 21 de agosto. Pero antes de iniciar, maestros, quiero recomendarles que vayan a visualizar el video del tema 1 y el video del tema 2 para que conozcan la secuencia de las temáticas que integra la guía de Consejo Técnico Escolar. Para ello, les voy a dejar aquí en las etiquetas al final del video para que ustedes puedan remitirse a estos. El tema 3 corresponde a la estrategia de enseñanza y aprendizaje parte 2. Como ustedes lo saben, maestros, en el video anterior trabajamos la parte 1 de esta temática. Y el primer apartado que se nos presenta en la guía es la introducción y plantea tres aspectos fundamentales que vamos a comentar en este momento. El primero hace referencia a la reflexión que se realizó en el tema 1 en relación a la importancia de garantizar el derecho de los estudiantes en situaciones de emergencia. El segundo punto establece que el programa Aprende en Casa es la estrategia para poder garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes y que desde el gobierno federal se implementa desde el pasado 20 de abril. Y el tercer punto establece que mientras las condiciones continúen como hasta ahora, el programa Aprende en Casa va a ser el eje que articule el trabajo en la educación básica, el trabajo a distancia. Ahora, el punto de llegada hacia donde nos dirigimos corresponde al propósito de la sesión de trabajo. Y los propósitos que se establecen son tres. El primero indica que el colectivo docente reflexione sobre cómo Aprende en Casa 2 es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. El segundo propósito es que se reflexione sobre la necesidad de articular el programa Aprende en Casa 2, los libros de texto gratuitos y las actividades propias en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Mientras que el propósito número 3 implica el diseño de un esquema que articule los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Las herramientas que vamos a utilizar son tres documentos. El documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria. Plan y programas de estudio vigentes y los libros de texto gratuitos del grado o asignatura que impartirá en el ciclo escolar 2020-2021. Esto se refiere a los libros de texto gratuito que del grado del que le va a corresponder al maestro trabajar en este ciclo escolar. El producto a generar en esta sesión de trabajo es un esquema en donde los maestros, el colectivo docente, va a poder mostrar la articulación de los principales recursos que utiliza y que va a utilizar en este proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos a distancia. Es decir, esa articulación que debe existir entre el programa Aprende en Casa 2, los libros de texto gratuitos y las actividades. Las primeras actividades de esta sesión de trabajo, que son las primeras 4, se van a realizar de forma individual antes de la sesión en línea. La primera actividad, ¿qué vamos a hacer de inicio? Bueno, en primer lugar, el colectivo docente va a revisar las características del programa Aprende en Casa. Estas características, recordemos que están en el anexo número 1, que se titula Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes. También aquí quiero recordarles, maestros, que en uno de los videos que se los voy a dejar aquí al final en las etiquetas, analizamos qué le toca, qué nos corresponde a los docentes realizar en este proceso de regreso a clases Aprende en Casa 2. Para analizar este apartado de este documento, les voy a insertar en esta presentación el apartado 1 al que se refiere la actividad, que es estrategia de regreso a clases
Aprende en Casa 2. Y algunos de los aspectos importantes que mencionan este apartado, en primer lugar, hace referencia a que el programa Aprende en Casa 2 va a ser el eje articulador del proceso de enseñanza-aprendizaje de niñas, niños y adolescentes durante los próximos meses hasta que las condiciones sean las adecuadas para regresar de manera presencial. También se habla que las familias de los niños y de las niñas viven en una gran diversidad de condiciones que da como resultado la desigualdad social y que esta desigualdad social se manifiesta también en las posibilidades del acceso a los recursos tecnológicos. Por ello, el programa de Aprende en Casa va a hacer uso de los recursos más accesibles a la población. Y entre ellos se establecen los libros de texto gratuitos, la televisión y en el caso de los niños y las niñas que son atendidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, para ellos se van a distribuir cuadernos de trabajo, además de los libros, y van a contar con el acompañamiento de los líderes comunitarios. Y aunado a esto, la programación de Aprende en Casa 2 también va a ser transmitida a través de YouTube. Ahora, toda esta programación que se va a transmitir a través de la televisión va a tener como base los contenidos. En preescolar van a incluir los campos de formación y las áreas de desarrollo. Cada aprendizaje esperado puede tener uno o varios programas de televisión. Para el caso de la educación primaria y secundaria, estos contenidos van a partir de los establecidos en los planes y programas de estudio vigente de cada grado y el libro de texto gratuito. Estos van a ser la base de toda esta programación que se va a transmitir a través de la televisión. Además de que esta programación va a estar organizada en base a la secuencia que tienen los programas de estudio y los libros de texto de cada una de las asignaturas por grado escolar. También este apartado habla de que en el caso de las asignaturas que no cuenten con un libro de texto, como es en el caso de la educación socioemocional, la educación física, educación artística, puede haber uno o varios programas de televisión por cada aprendizaje esperado, así como las nuevas asignaturas que se integran al programa escolar en este próximo ciclo escolar, como son vida saludable y formación cívica y ética. Estas van a ser abordadas por ciclo en el caso de la educación primaria y por nivel educativo en el caso de la secundaria. En este sentido, maestros, la modalidad de telesecundaria va a continuar con su propio estilo y programación y materiales audiovisuales que hasta este momento están utilizando. Otros de los puntos importantes que establece este documento es que la titular de cada grupo va a decidir las actividades a profundizar, actividades que van a permitir a los alumnos avanzar en la comprensión o ejercitar conocimientos dice aquí, sin saturar demandas a estudiantes y familias. Para desarrollar este trabajo, cada docente va a tener de manera periódica un documento con la programación de televisión de Aprende en Casa 2. Y este documento al menos va a contener los aprendizajes esperados, los programas de televisión que les correspondan, canales y horarios de transmisión. Y nos indica que durante las primeras 3 semanas, esas semanas de nivelación que van a tener los estudiantes, estas semanas van a ser transmitidas partiendo de lo mejor de Aprende en Casa y Verano Divertido. Esto, maestros, con el fin de que los niños puedan hacer un repaso, una retroalimentación de los contenidos, de los programas que no hayan abordado o que no hayan sido comprendidos totalmente por los alumnos. Y por último, nos plantea que es hasta el 14 de septiembre cuando comenzará la transmisión de programas que van a abordar los contenidos del nivel educativo, en el caso de preescolar,
y del grado que cursarán los estudiantes durante este ciclo escolar en el caso de primaria y secundaria. Después de esto viene la segunda actividad. Esta consiste en que el colectivo docente va a reflexionar a partir de 3 preguntas. ¿Qué mejora se encuentra con relación a la primera temporada de Aprende en Casa? Bueno, desde mi perspectiva, la respuesta que yo concreto en este apartado es que habrá mayor cobertura, mejor articulación entre los programas de televisión, los libros de texto y las actividades de los maestros. Además de que se retransmitirá a través de YouTube Aprende en Casa. La siguiente, ¿qué elementos tendrán los programas de Aprende en Casa 2 del nivel educativo en el que trabaja? Bueno, aquí en este apartado yo les dejé alguna idea, pero ustedes van a poder enriquecer esta idea con las propias y con las de su colectivo docente. La tercera, ¿qué posibilidades brinda Aprende en Casa 2 para el acompañamiento que los docentes realizarán a sus estudiantes? También en este apartado de las respuestas ustedes van a poder concretar su punto de vista. Y después viene la actividad número 3. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, una vez que ya hayan hecho todo esta revisión a este documento y este proceso de reflexión en colectivo, van a tomar nota de las principales características y dudas que les haya surgido a partir de la lectura y conversarlas con sus compañeros docentes. Y en esta actividad número 4 también es un proceso de reflexión en el que van a participar el colectivo docente. Y esto es en relación a cómo podrían articular el programa Aprende en Casa 2, los programas de televisión y radio y el libro de texto gratuito, tomando como base las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué necesito para articular estos recursos? Como respuesta, desde mi perspectiva, establecí que es necesario conocer con mayor profundidad los distintos recursos con los que se cuentan, seleccionar los contenidos de relevancia y no cargar a los alumnos de actividades. La segunda, ¿cómo el libro de texto puede apoyar a los programas de televisión? Pues utilizarlos y dar seguimiento con los mismos a partir de las asignaturas y los temas. La tercera pregunta para reflexionar es, en el caso de alumnos que no cuentan con televisión y no pueden ver los programas, ¿cómo utilizaré el libro de texto para el aprendizaje a distancia? ¿Qué otros recursos puedo utilizar en este caso? Bueno, en este apartado también ustedes van a poder concretar su respuesta a partir de las consideraciones de los contextos y de los grupos de alumnos con los que ustedes vayan a trabajar. Y las siguientes 2 actividades para que se puedan concretar se van a establecer en equipos, ya sea por grado, por ciclo o por asignatura en plenaria virtual. Y la primera actividad a trabajar en equipos corresponde a la actividad número 5. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Bueno, el colectivo docente ya formado en equipo, ya sea por grado, por asignatura o por ciclo, van a elaborar un esquema que muestre una forma de cómo articular estos recursos. Y cuando hablo de estos recursos, me refiero a los programas de televisión, a los libros de texto gratuito, a las actividades adicionales y las consideraciones generales para que haya un adecuado flujo en este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con los alumnos. Debe haber una adecuada articulación entre estos 4 elementos. El ejemplo que nos muestra la guía es claro y nos podemos basar en este. Y el planteamiento anterior yo lo puedo resumir en 3 ideas generales. Primero, es necesario que conozcamos la programación de televisión con los aprendizajes esperados. Para ello, recordemos que vamos a contar con un documento en donde se detallan estos aspectos, como son los aprendizajes esperados, los canales de la programación y las vinculaciones con los libros de texto. El segundo punto, es necesario utilizar los libros de texto con contenidos referentes a los aprendizajes
esperados y decidir también si es necesario establecer actividades adicionales para no reforzar, para reforzar algún contenido. ¿Y qué vamos a hacer como escuela, como colectivo docente, como maestro, con aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de tener acceso a los programas de televisión? Aquí en esta diapositiva te dejo 3 ideas que son muy personales. Ya ustedes aquí, a partir de las reflexiones que hagan, van a poder concretar las ideas que sean necesarias y que vayan de acuerdo a los contextos en los que ustedes vayan a trabajar. La primera de ellas es que es necesario diseñar un cuaderno de actividades, otorgar la retroalimentación, ya sea por vía WhatsApp, si es que se puede, o bien contactarlo una vez al mes y que realice la entrega de las actividades cada mes que haya la oportunidad de contactarlo. Y nuevamente, en esta diapositiva te dejo un formato para que tú puedas establecer tus propias ideas. Enseguida, maestros, viene el trabajo en colectivo docente en plenaria virtual. En la actividad número 7 van a compartir algunas de las estrategias elaboradas en los puntos 4 y 5, las van a comentar, van a reflexionar sobre su viabilidad, lo que hace falta considerar y cómo pueden enriquecerlas. Recordemos que el punto número 4 corresponde a aquel esquema que trabajamos para hacer la articulación de los recursos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con nuestros alumnos. Es decir, la vinculación entre los programas de televisión, los libros de texto y las actividades propias del maestro. Y el punto número 5 corresponde al esquema en la que planteamos ideas sobre qué vamos a hacer con aquellos alumnos que no tengan la oportunidad de accesar a los programas de televisión, es decir, las propuestas que planteamos para poder darle seguimiento a sus procesos de aprendizaje. Y por último, maestros, el esquema que hayan acordado como colectivo docente, lo que trabajaron por equipos, ya sea por grupo, por grado o por asignatura, en relación a cómo articular los recursos con los que se cuentan para poder establecer los procesos de aprendizaje a distancia. Este esquema va a servir para el trabajo que se va a realizar en el tema 5. Aquí recuerden, maestros, que son 2 esquemas. El primero es el esquema en donde ustedes van a mostrar cómo articular los recursos con los que se cuentan para llevar a cabo el trabajo de aprendizaje con sus alumnos a distancia. Y por el otro, el esquema que corresponde a aquellos alumnos que no tienen acceso a los programas de televisión. ¿Qué vamos a hacer con ello? Es decir, el esquema de las propuestas. Para ello, nuevamente en esta diapositiva te dejo este formato en el que vas a poder concretar tus planteamientos. Y hasta aquí llegamos, maestros, con esta información, con este análisis y revisión del tema número 3, la estrategia de enseñanza-aprendizaje a distancia, parte 2. Les recuerdo que de la misma manera como lo hemos hecho en los temas anteriores, en esta ocasión ustedes van a poder accesar a la presentación del tema número 3. Para ello, les voy a dejar en la descripción de este video la liga para que ustedes puedan remitirse, descargar esta presentación, editarla y utilizarla si ustedes gustan. También les recuerdo estar al pendiente en el próximo video donde vamos a hacer la revisión del tema número 4 del Consejo Técnico Escolar Extraordinario. Por último, me resta solamente pedirles que comenten, que me hagan saber alguna aportación, alguna opinión sobre el trabajo que se realiza. Así también les pido que compartan este video con su colectivo docente, con sus conocidos y por supuesto que se suscriban a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.